Viernes 4 de abril del 2025, 92 días de administración, 81 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará en primer turno el ex representante y presidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. También estará el secretario del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón. Y estará también en el tercer turno el licenciado Irán Torres Montalvo, quien es el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Estará aquí con nosotros. Toda la Semana Santa libre para empleados públicos. Hay gente quemándose, rasgándose las vestiduras por ese asunto. La gobernadora otorga la semana libre completa para todas las agencias públicas en Puerto Rico. Y mire, en las últimas horas, mucho revuelo también ante el arresto de los hermanos del representante Jorge Navarro Suárez. Si algo hay que distinguir en esta noticia es que evidentemente el representante ha estado haciendo las rondas a través de los diferentes programas y ha dado cara. Y ciertamente es una situación lamentable que no es nueva y hay que recordar ciertos asuntos aquí en esta situación que se convierte en un procesamiento de estas personas que no son funcionarios públicos, hay que decirlo, y que consono con una noticia que trabajábamos en los pasados días, donde la secretaria del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos detallaba que todavía quedan 465 millones de dólares por recuperar en fondos de asistencia pandémica de diferente tipo, ¿verdad? Porque estaba el de protección de nómina, estaba el PUA, que era para los empleados, y que todos esos fondos llegaron y que hubo gente que alegadamente se puso a hacer, digo, y alegadamente no, porque si ya sabemos que lo tienen que devolver, algo encontraron ahí. Pero en este caso se hace a través, alegadamente, según ese pliego acusatorio, de unos préstamos que se hacían a través de la banca. Y aquí hay varios jugadores que tienen que ver con esta investigación que llevaba meses ya y que inclusive se admite había habido una participación y unas entrevistas de estas personas que ayer arrestan. Y como primera línea de defensa se trae el asunto de por dónde empezó el fuego, quién propició que esto ocurriese y si fue la persona del banco, el funcionario bancario que parece ya haber hecho una admisión de culpabilidad. Hay un contable por ahí también que pudiera tener que ver con esto. Y quién hizo qué y cuándo se dirimirá en lo que ahora será lo que se llama el descubrimiento de prueba, que es qué evidencia tiene para acusar la Fiscalía Federal a estas personas de lo que alegadamente hicieron. Y están libres bajo fianza luego de que ayer se diera ese primer encuentro inicial en términos de lo que será esta acusación de este esquema que se incluye en ese pliego acusatorio y que distinto a cómo ocurre en lo que es el entorno estatal, allá saben, en la esfera federal, se va ante lo que se llama un gran jurado, la fiscalía expone la prueba que tiene a ese gran jurado y es ese gran jurado quien autoriza el comienzo de ese procesamiento y el arresto de lo que el fiscal a puerta cerrada con esa gente les explica, le dice esto es lo que tengo, ¿me autorizas o no? Y ahí comienza el proceso. Así es que funciona en la esfera federal, un poco distinto a cómo sucede en la esfera local. Así que la realidad es que tampoco puede haber hipocresía aquí. Cuando vemos este tipo de situación, no solamente en funcionarios públicos, sino en la empresa privada, cuidado con disparar para arriba o escupir para arriba, como dicen, porque te puede caer encima. Y aquí hay mucha gente que ha sido partícipe de estos esquemas con esa ayuda pandémica y sabe Dios quién tiene alguno en la familia. Así que cuidado con decir, eso es porque eran hermanos del representante y ya había ocurrido algo en la familia, porque pudiera usted tener un hijo, un primo, un hermano, un padre, una madre que también le hayan reclamado que devuelva a los chavitos porque no lo hizo conforme a las regulaciones
federales. Y que si bien esto es el Departamento del Trabajo quien ahora requiere la devolución de ese dinero, eso proviene de un requerimiento federal por no haber seguido las reglas. Y ha habido mucha gente que se ha identificado como que ilegalmente se apropió de estos fondos y que ahora los tienen que devolver. Que hay esquemas más complicados unos que otros y que hubo diferentes actores, pues ciertamente. Y esto se complica con el asunto de que alegadamente estas personas donaron dinero. Y se trae eso a los titulares de prensa escrita y digitales en la mañana de hoy. Y mire, la donación de dinero a las campañas políticas no es ilegal siempre y cuando se sigan los parámetros que existen para ello. Entonces, un poco se trata de atar una cosa con la otra, de que quizás cobraron ese dinero para donar a las campañas o que por donar a las campañas tenían acceso a contratos. Y me parece que ese tipo de noticia y ese tipo de ángulo en lo que pudieran ser estos esquemas, si es que se llegan a comprobar al final del día, una cosa no tiene que ver con la otra, siempre y cuando se sigan las regulaciones. Que se pudiera probar de que tuvieron alguna ventaja por ser familia de alguien o para tener esos contratos porque iban a hacer, esos son otros 20 pesos y también tendrá que probarse. Pero de que porque fueron donantes de un partido político, de funcionarios electos o no, me parece que es llevarlo un poco lejos. Y esto puede pasar en todos los partidos. Y entonces, aquí viene la crítica de que es que como ese partido no me gusta, o ese candidato o candidata, o ya legislador, alcalde, gobernante no me gusta, pues entonces lo denuncio y lo critico. Pero cuando son los míos, la cosa cambia. Si es uno de mi partido o de los que sí me gustan, ahí entonces es distinto. Y por eso digo que no puede haber hipocresías en esta línea. Y lo empato con el asunto de que la gobernadora, celebrando estos próximos 100 días, que están próximos a cumplirse el día 12 de abril, sus primeros 100 días de administración, celebra una actividad a $1,000 por persona. Y hay gente rasgándose las vestiduras también porque no le gusta a Jennifer González, porque no le gusta el PNP. Y que a lo mejor si fuera el candidato del partido político que esa persona favorece, pues no criticaba. Porque las campañas cuestan dinero, los anuncios de televisión, de radio, de billboards, mover el aparato de las guaguas de sonido, las caminatas, todo eso tiene un costo. Y por eso hay una ley para el financiamiento de campaña. Entonces, el donar dinero no es ilegal y se ha demonizado en cierta manera. Si a cambio de eso tú recibes un favor, de nuevo, eso es otro esquema distinto y tiene que probarse. Y ha ocurrido. No podemos tapar el sol con la mano. No obstante, el que se recaude dinero y un gobernante, un presidente, un congresista, tienen inclusive cuotas que ya ellos saben, mira, si quiero salir electo, la campaña me va a costar X cantidad. Y para eso tengo que asegurarme de recibir unas donaciones políticas cada cierto tiempo. Hay gente que lo saca por día, lo que tienen que levantar. Y entonces se celebran distintas actividades. Y mientras se cumpla con las regulaciones, que a usted pueden o no gustarle, eso es un método, ha dicho los tribunales supremos, tanto el de Puerto Rico como el de Estados Unidos, un ejercicio de la libertad de expresión. Y quizá, yo digo, eso, ¿verdad? El donar dinero no necesariamente se equipara, y es lo que yo pienso, con una expresión política como pararte en una plaza pública y decir lo que tú piensas, pero eso es lo que el Tribunal Supremo ha dispuesto, que la donación política equivale a usted pararse en una plaza pública con una pancarta o con una bandera de un partido. Eso es lo que hay, ese es el Estado de Derecho vigente. Si usted conoce otro mejor, proponga cambiarlo, a ver cómo nos va. Y así se hace tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en los estados, y como les decía ayer, hay inclusive jueces, sheriffs, directores de la cosa esta de educación a nivel municipal o a nivel de los condados en Estados Unidos que van a elección y necesitan levantar dinero también para llevar a cabo su mensaje. Y aquí es que el Tribunal Supremo equipara la libertad de expresión, porque es que ese político, para presentar sus ideas,
necesita un megáfono y ese megáfono cuesta dinero para pautarse en medios, para ponerse en periódicos, para ponerse en los billboards ahora que es lo más reciente. Las redes sociales sepan que cuesta también, porque los mensajes políticos también tienen un costo. Por eso cuando usted abre algunos medios de prensa digitales, antes de leer la noticia le salen 4 o 5 anuncios de diferentes cosas. Y en la época de campaña saben que salieron diferentes anuncios. Esa es la naturaleza del juego y a muchos puede no gustarle. Pero candidato que no se anuncie, es muy poco probable que salga electo. Lamentablemente, porque así funciona la atención de los humanos. Que debería ser. Hay muchas cosas que deberían ser y no son. Que por las buenas ideas que tenga ese candidato o candidata, por lo que proponga, simple y sencillamente sea suficiente ir a una entrevista que no tiene costo y que ahí la gente sepa que favorece o que desfavorece ese candidato o esa candidata. En un mundo ideal eso sería perfecto y no debería haber donaciones políticas. Hay gente que lo ha llevado más lejos y dice que todo lo que es comunicación política debería hacerse pago completamente por el Estado, que se establezca un presupuesto para eso de las contribuciones que usted y yo pagamos para difundir y orientar sobre qué tienen la bola, qué llevan esa mochila, ese candidato o candidata para cualquier puesto político y que así evitamos lo que se ha llamado el inversionismo político, de que vengan compañías que a cambio de contrato favorezcan a un candidato o candidata, sea bueno o sea malo, y simple y sencillamente para después pasarle factura. Hey, yo te ayudé, ¿qué hay para mí? ¿Verdad? Y hay diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a eso. Hasta ahora entendemos que nuestros recursos están mejor localizados en fomentar la educación, la seguridad, la infraestructura y muchas otras cosas, la salud, con ese dinero que se paga de las contribuciones. Y tenemos un ente que se llama la Junta de Supervisión Fiscal, a base de una legislación federal, que también vela porque eso se cumpla y que se haga la mejor utilización y más eficiente del dinero. Usted también puede que no esté de acuerdo con eso, pero ese es el marco jurídico que enfrentamos para llevar a cabo la realización de cualquier gobierno, de cualquier administración, de cualquier partido, de un tiempo para acá. Y así es que se juega la pelota, lamentablemente, a pesar de que a muchos no les gusta. Se aprueba en el Senado ayer el proyecto ante un amplio debate de libertad religiosa. Y hay mucha gente también con hipocresías aquí, trayendo cosas y argumentos que el proyecto ni dice. Y particularmente en esto de los acomodos razonables, de que un empleado que está en el servicio público, que decidió ser servidor o servidora pública en esa agencia, en esa ventanilla, no está de acuerdo con una gente que va allí a solicitar un servicio. Y dice, como yo no estoy de acuerdo con ese tipo de situación, que venga otro y lo atienda. Si eso es discrimen o no contra una persona que va a solicitar un servicio, yo no voy a entrar a adjudicarlo. Porque hay gente que cree muy firmemente y es su creencia. Que tenga que estar basada en una creencia en un Dios o en una religión de las que tradicionalmente ha sido aceptada. Eso es lo que dice en ese papel. Pero más allá de eso, y es el problema que yo tengo, mi argumento que ha sido desde el día 1 que se están trabajando estos asuntos, que es que de ordinario vemos un solo lado de la conversación. Y sin adjudicar quién tenga o no razón, a quién necesita de que el gobierno, como gobierno, se meta en esto y presente una regulación, siempre vemos el lado de la persona que va a solicitar el servicio. Y no necesariamente del que está en esa ventanilla. Que mire, se ha traído 20 epítetos y adjetivos negativos para esos empleados públicos que se levantan a trabajar todas las mañanas a esa ventanilla del SESCO, del Departamento de Salud, del Departamento de Hacienda, de todas las agencias que dan servicio directo a la ciudadanía, inclusive los trabajadores sociales. ¿Y por qué es importante mantener esa conversación? Porque ese empleado que está en esa ventanilla ve también muchas situaciones
como las que ahora está persiguiendo las autoridades federales y estatales, de las muelas que le tratan de meter, de los embustes que mucha gente llega a esa ventanilla a meterle a ese empleado público y que muchas veces están hartos de que traten de cogerlos de, ¿ustedes saben qué? Para la solicitud de los servicios básicos. Y ya ha cambiado, inclusive la posición o quizás la perspectiva de ese empleado que está ahí de buena fe, que se levanta todos los días a trabajar, que escucha en Nación Z al licenciado Eddie López todos los días a través de Telemundo y Z93. Y ya está la defensiva. Porque no necesariamente que son más la gente que va a solicitar servicios que los que los da. Eso no es sorpresa para nadie. Y de cierto tiempo para acá hay menos servidores públicos en las agencias. Bueno, hay tecnología, hay contratación privada y muchas otras cosas para lo que en un momento pensó un gobernante o una gobernante para lograr una más eficaz inversión de esos recursos para dar ese servicio a la ciudadanía. Pero hay muy poca conversación o mucha poca participación en esa conversación de cómo se siente ese empleado público. Y si algo ha traído la discusión y el debate de estas medidas de libertad religiosa, porque no es una nada más, hay un paquete de medidas que tiene que ver con este tipo de situación, de cómo se sienten esas personas que son servidores públicos. Y a pesar de que son menos que los que van a solicitar el servicio, a Eddie López, me parece importante tener la perspectiva de esa gente en la discusión de los asuntos públicos. Y en mí y en este espacio van a tener una voz también, porque hay que ser justos en el análisis cuando vamos a enfrentar los problemas como país. Y ahorita más tarde vengo con una situación en mi editorial de algo que debemos mejorar. Y es importante que participe la mayor cantidad de personas en esa discusión. Por eso cuando los proyectos se llevan a una vista pública, hay unas ponencias de las agencias, cuando se hacen reglamentos, hay una participación ciudadana que muchas veces no se usa ese recurso. Pero la realidad es que hay una vía para que usted presente objeciones a favor o en contra, oposiciones a favor o en contra de ese tipo de regulación que un legislador se le ocurrió presentar esa medida, como esta que presenta la representante Suanienil Vargas Laureano. Vamos a poner a los menores a trabajar, a propiciar esa contratación desde el saque, desde temprano. Vamos a insertarlos en la economía formal. Pero vamos a delimitar también en qué posiciones puede trabajar, en qué ocupaciones puede trabajar un menor, cuántas horas puede trabajar y que no se les discrimine o se les explote sin beneficios y sin beneficios que tienen los adultos. Y me parece que provee para una cultura de trabajo, para una limitación también en caso de que ese joven o esa joven estudie y que pueda echar para adelante y que vea el beneficio de insertarse en esa cultura de trabajo desde una edad temprana. Y esto pudiera parecer hasta una medida proteccionista o media socialdemócrata de otras leyes laborales que le imponen un peso a esa empresa o a ese empresario que necesita de fuerza laboral. Porque después nos quejamos de que si bien el desempleo está bajo, la tasa de participación laboral, que es la participación que hay de la gente hábiles para trabajar, porque el desempleo solamente mide el que está buscando trabajo. Hay una gente que no está buscando trabajo por una razón u otra. A lo mejor tienen unas limitaciones de movimiento, de capacidad mental. Pueden haber varias razones para, en una población envejecida como la de Puerto Rico, y mis adultos mayores saben que yo los cuido y siempre tienen una voz aquí también para eso. Pero en el caso de los menores es importante traerlos, y tanto que se les critica de que no tienen interés, de que hay una apatía, de que están pegados a la tecnología. Pues mire, esa es la realidad de esta generación y en su día, en un momento dado, a usted lo criticaban porque le gustaba la música o porque se distraía de otra manera que no era bien vista en un momento dado en la sociedad.
Pero para los jóvenes es importante integrarlos a la cultura de trabajo y que le vean el beneficio, que hay alguien que les protege y que hay unas limitaciones, al igual que unas responsabilidades. Así funciona el contrato social entre los humanos. Y entonces, los legisladores intentan buscar alternativas para propiciar el que esa convivencia entre generaciones distintas, entre personas de enfoques distintos, con pensamientos distintos, puedan encontrarse y haya un set de reglas para que funcione esa convivencia y haya, de nuevo, responsabilidades y deberes y también hayan unas garantías. Eso es lo que debería buscar y propiciar el legislador, porque para eso lo llevamos allí. Dice la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, y esta queja no es nueva, lo he hablado personalmente con ella, tanto en micrófono como fuera de micrófono, que la pena impuesta recientemente al alcalde de Mayagüez no disuade, no sirve como un mecanismo de persuasión para que otra gente no cometa lo mismo hechos o esquemas parecidos que vemos repetirse quizás en diferentes instancias. Y que debió haber ido para la cárcel por lo que hizo. Quizá hay mucha gente que piensa como la Contralora. El problema es que hay un marco de reglas que provee y propicia inclusive este tipo de acuerdos. Porque acelera los casos, porque no hay que ir a juicio, invertir o gastar o que nos cueste los juicios. Y propicia que se den estos acuerdos para dar por terminado y que no se siga gastando en procesar a personas por lo que han hecho y levantar las manos. Y a cambio de levantar las manos y ahorrarle dinero al Estado en procesarlo, se acoge a una multa, a restricción domiciliaria, a veces a probatoria, a veces a menos días de cárcel de lo que hubiese tenido si hubiese enfrentado el proceso completo. Y en aras de o buscando una economía procesal de lo que se llama, tanto la fiscalía como los jueces y todo el Estado provee para que eso se dé. Y si bien habían unas pinceladas que a mí me preocupan muchísimo de esta acusación que se hace contra el alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, exalcalde de Mayagüez, porque se cuestionaba si había intención, porque el dinero se había recuperado. Sí, el dinero se recuperó, pero por el hecho y los actos de otra entidad que no tenía nada que ver con el municipio. Pero aquí había un destaque de dinero que la Asamblea Legislativa lo marcó. ¿Recuerden la marca esa que siempre le hago? Que si es para comprar lápices rojos no puede comprar lápices azules. Había una marca que ese dinero era para un propósito, que era para el famoso centro de trauma, que lleva años proyectándose, y dijeron, estos 9 millones son para este propósito. Y el alcalde o las órdenes desde el alcalde parecía que habían sido para ese dinero, no utilizarlo para ese propósito, y ya ahí hay una intención manifiesta, porque eso no fue que el marciano llegó y le dijo, vamos a hacerlo. Ahí hubo una voluntad de un ser humano de decir, este dinero lo vamos a poner aquí para obtener el rendimiento yendo al mercado de valores a través de otros mecanismos. Y había una empresa municipal, lo que se llama, que propiciaba y hacía posible eso. Y esa nada más a mí me parece cuestionable, ciertamente. Pero aquí no se hizo nada contrario a la ley. La ley provee para eso y lo propicia. Y quizás la frustración de la Contralora, luego de invertir muchos recursos de los limitados que tiene en hacer toda esta investigación, que luego culmine en lo que conocemos en el derecho como una alegación preacordada, con una restitución de dinero, que a lo mejor a usted no le parece suficiente, pero se siguió al pie de la letra y veremos el 20 de mayo cuando se sentencie al alcalde. Cuando regresemos, ya está el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, con nosotros. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Chero, a todo el pueblo de Puerto Rico. Y aquí un viernes más, cerrando la semana en victoria siempre. Mira, até esta noticia y este tema que quiero tocar contigo a lo que decía pasado, porque se trata de atar
o de demonizar de alguna manera la donación a las campañas políticas. Y obviamente aquí hay un esfuerzo de comunicación política que cuesta. Y la gobernadora en sus 100 días, en su marca de los 100 días, anuncia una actividad de recaudación de fondos a $1,000 por persona y decía en el segmento anterior que siempre que se cumpla con los límites y se registren los donativos, que no es lo típico, no es lo que tradicionalmente se hace porque un plato tan caro quizá se reserva para el cumpleaños del candidato o candidata para cualquier puesto político o cuando celebramos la fiesta de Navidad. Pero la realidad es que ese ejercicio, y la gobernadora conoce esto muy bien, habiendo sido congresista, se puede hacer en cualquier momento porque las campañas cuestan dinero, así estemos en el año 1 de administración. ¿De acuerdo o en desacuerdo está ahí? No, pero de acuerdo, la realidad estaba escuchando. O sea, como se establece vale que me estuviera escuchando. El derecho acá, el proceso de financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico no es público, es privado. Okay. Y cuando se ha tratado de hacer intervención de dinero público para las campañas políticas, entonces la gente se queja que van a utilizar dinero público para pagar la campaña a alguien. De las contribuciones que pagamos. Claro, cuando hay tanta necesidad al país de otros temas. El querer demonizar constantemente que un político haga una recaudación de fondos para su campaña, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo lo va a hacer? No hay otra manera. En Estados Unidos, que usamos mucho ese referente, ¿verdad? Como que allí todo es perfecto. En los Estados Unidos, las aportaciones no son de 1,000 y 2,000, son de millones de dólares. Compañías le donan millones de dólares a las campañas políticas de los Estados Unidos. Compañías, millones de dólares a las campañas políticas. Incluso hay senadores de los Estados Unidos que reciben millones de dólares de compañías que luego aprueban legislación que benefician a esas compañías y nadie le dice nada. Eso pasa, ni los procesan, ni los acusan, nada. Entonces aquí hay una demonización constantemente de que si un político hace un fundraising, es que porque detrás de eso pues hay contratos, hay intereses. Bueno, vamos a estar claros. Las personas aportan a campañas políticas por varias razones. Por principio o porque tienen unas agendas que quisieran adelantar cuando ese gobierno gane. Agendas sociales, agendas políticas y agendas económicas. El problema aquí sería de que ese evento o cualquier otro no se estuviese anunciando, que fuera un anuncio, un evento privado. Secreto, donde los donativos que se den allí no se informen. Es la violación a la ley 222 de financiamiento. Es la violación. Si el donativo está informado, ahí automáticamente tú ves que no hay ninguna mala intención en el asunto. El problema es que cuando empiezan a hacer fishing expediciones de pesca o cacería de brujas, para entonces ver los informes y dicen, fulano le dio tanto a su tanejo, vamos a ver dónde está fulano. Y resulta, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y de qué vive? Y resulta que fulano tiene una compañía de tal cosa. Hace 30 años. A toda la vida. Y está dando servicio al gobierno de Puerto Rico. Y dice, mira, eso no es un acto de... Pero esa crítica viene cuando es el partido que no me gusta o el candidato que no me gusta. Cuando es el mío es otra cosa. Bueno, y tú vas a ver cómo corre la fiscalización de un lado a otro. Cualquier persona que ilegalmente haya cogido un dinero para su campaña porque no lo informó, que es lo que lo hace ilegal. Tú tienes dos maneras de violar la ley. Exceder los límites. Exceder los límites, que ahí lo que ocurre es que tienes que devolver el dinero o una multa, o no informarlo. Pero si el donativo es de $1,000, está dentro del límite que establece la ley y el político lo informa, por amor a Dios. O sea, dejen de estar demonizando a todo político porque hace un fundraising, porque es que no tiene otro mecanismo. Vamos a la hipocresía. Si no lo queremos hacer así, no hay ningún problema. Vamos al financiamiento total. Público, donde, lo que queda de las emisoras del Estado, entonces sean las emisoras del Estado las que puedan promulgar los anuncios o los mensajes de los políticos con tiempo compartido, las redes sociales, y que al fin y al cabo entonces la gente se tenga que limitar, porque entonces vamos al aspecto de la democracia. Cuando tú vayas a votar por una persona, ¿qué elementos tú tienes para conocerla? Pero si le vas a limitar el acceso a poder promover su mensaje. Entonces tú estás diciendo algo que tienes razón. Dice, pues dejarlo solamente
a ver a aquel que tiene acceso a los medios de comunicación privados para que lo O entrevisten. me paro en la plaza pública con un cartelón, voten por yo. Pero es que lo que van a tener que hacer... ¿Cuánta posibilidad tiene un candidato o candidata de salir electo? Bueno, casi ninguna. Pero, Sin comprar un billboard, sin comprar anuncios en periódicos, en redes digitales. Pero vamos a los programas de televisión, los canales principales, en emisoras como esta. La realidad es que si tú tienes suerte, puedas conseguir una entrevista de unos 5 minutos y no te cobren nada. Puedas tener suerte. Pero la realidad es que esto es un negocio, como son los canales de televisión. Y no es ilegal tampoco. Y no es ilegal. Y por tal razón, pues, si tú estás haciendo una inversión, ese candidato que está invirtiendo muchos anuncios en ese programa, se hacen unos paquetes. Y esos paquetes incluyen una serie de entrevistas, lo cual es totalmente aceptable. Así que lo primero que tengo con este tema es que lo haga mal, que lo haga mal. Ahora, y si pruebas el que yo te di, porque yo te doy porque tú me diste, pues eso es otra cosa. Eso es qui pro quo. Eso ya, eso es, porque si tú me das esto, yo te garantizo, te voy a dar esto. Pues entonces, hermano. Y ahí hay una intención. Ahí hay una intención y tienen otros problemas. Pero no estén, que aquí ha pasado, que se empiezan a inventar, incluso acusan a gente por supuestamente donativos enmarcados una cosa y otra, y nunca el Estado lo puede probar. Y al fin y al cabo lo que hace es manchar y dañar la imagen de los servidores públicos. Jaime, se presentan un cúmulo de medidas en el Senado, casi todas de ellas de la autoría del presidente Tomás Rivera Chats, de la libertad religiosa, uno de ellos, ¿verdad?, que fue el proyecto del Senado número 1 en este cuatrenio, en esta administración, que lleva 81 días de sesión. Ayer se aprueba en el Senado y un acalorado debate sobre esta medida que trae, a mi juicio, y lo decía en el segmento pasado, creo que vas a diferir, aunque la realidad es que se trajo el punto de vista no de la persona que va a solicitar servicio, sino de ese empleado que está en esa ventanilla que escogió ser servidor público, porque nadie lo obligó, pero se trae la posición de su base de fe, de su creencia religiosa al momento de atender personas que llevan a cabo, ¿verdad?, su vida privada, pero entonces se trae al aspecto público oficializándola en documentos, en permisos o cualquier otra cosa de servicio que se vaya a solicitar ante esa agencia. Yo entiendo que esa conversación es importante y no solamente desde la perspectiva de la persona que va a solicitar el servicio, sino también el que está en esa ventanilla escuchando y atendiendo a esa persona. ¿Te parece bien hasta ahí? Que se traiga a la discusión ambos aspectos, el que solicita el servicio y el que lo da. Sí, digo, pues sí, yo eso no lo veo mal. Lo que pasa es que tú tienes ese ciudadano tiene un derecho absoluto a que el Estado le sirva, ¿verdad? Porque el Estado está a función del ciudadano, no es al revés. Y el Estado paga unas contribuciones, el Estado le da unos servicios al ciudadano con los cuales tiene derecho. Es decir, que en esa conversación de la ventanilla, el principal es el ciudadano. El servidor público, el Estado le paga de los fondos de las contribuciones de ese ciudadano para que lo atienda. Y hay que ser muy cuidadoso en el discrimen. Y la libertad religiosa es una cosa que debemos tenerla todos. ¿Pero por qué partir del punto de vista del discrimen? Ese es mi problema. Partimos del default. Porque ¿quién lo mide? ¿Quién te mide a ti que en ese momento dado está este servidor público que tiene que atender a este ciudadano? Y la razón para no atenderla, ¿cuál es? Porque hay un articulado ahí está vestido, que provee para una cosa que se llama acomodo razonable, que si ese empleado no es, vendrá otro o supervisor y le aseguras el servicio a esa persona. ¿Acomodo razonable por qué? Porque, oye, y yo porque no me gusta. No, voy a decir algo que no le va a crear sorpresa a mucha gente y te voy a tirar un poco al medio. Tú eres una persona de una fe, ¿verdad? Y de unas creencias religiosas y quizás en el curso natural de los eventos se te haría difícil atender o tener una conversación inclusive con una persona atea que no crea en nada y que te de alguna manera te impugne o te cuestione tus creencias. Pero eso es diferente. Pero es que es la dinámica que se está propendiendo que pudiera pasar allí. Espérate. ¿Y qué está pasando? Una cosa, hay gente que se les ha
penalizado por orar antes de comenzar su rutina diaria. No, pero eso es libertad, eso es aparte. No, está ahí, Jaime, está en ese proyecto. Pero es que me está mezclando cosas, Eddie, organízate. Me está mezclando cosas. No, señor. Es la creencia de esa persona que está en esa ventana. Por eso, pero eso es otra cosa. La libertad de esa persona en su tiempo libre de orar, se lo tienen que proteger en todo momento. Ahora, tú lo que me estás hablando a mí es que si tú estás teniendo una persona y esta persona se increpa, se pone agresivo, para ti, eso es alteración a tu paz. Eso no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso cuando tú defines atender o no atender a una persona. Tengo que pausar, pero ¿dónde se cruza la línea entre lo que yo creo, lo que tú crees en la dinámica de trabajo? Vamos a una pausa, regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello Borrá. Y Jaime, te decía antes de irnos, si yo estoy allí en esa ventanilla y tú vas a solicitar un servicio y vas a que te inscriba a la adopción de un niño que tienes con tu pareja del mismo sexo, y yo soy el funcionario del registro demográfico, o registrar el matrimonio, lo cual son dos situaciones legalizadas, están autorizadas en ley, pero como yo no estoy de acuerdo con eso, te digo, te voy a rezar un Padre Nuestro a ver si cambias de posición. ¿Eso es lo que se busca proteger este proyecto? No, yo no sé si es lo que busca proteger el proyecto, pero de salida eso no debe ocurrir. O sea, no debe ocurrir. El servidor público que está en ventanilla. Estoy exagerándole. Pues por eso. Pero hiperbólicamente. Pero el servidor público que está en esa ventanilla ese es un servidor público. Si esta pareja del mismo sexo va allí porque va a adoptar un muchacho y no le está alterando su paz simplemente porque a él no le guste esa situación, le puede negar el servicio. No es correcto. ¿En qué país estamos viviendo? Pero no es eso. Es que yo no lo voy a hacer. Tiene que venir otro que sí quizás esté de acuerdo, o mi supervisor, y entonces hacerlo. Yo no puedo estar a favor de eso. Yo lo siento. Si no hay una alteración a la paz, si no hay una discusión, si no me está faltando el respeto a mí como servidor público, me parece que eso no es correcto. Se puede prestar para muchísimas cosas que violan el principio total de los derechos constitucionales de ese ciudadano al servicio que le tiene que dar el gobierno. De nuevo, hablando del que va a solicitar el servicio, pero el que está en esa ventanilla que también tiene los derechos y escogió ser funcionario público, hay que respetar su paz, su integridad. Si esta persona se sienta y le dice al ciudadano, y tú sabes que yo soy cristiano, le dice, buenos días, Dios le bendiga. Y esa persona dice, no, a mí no me tiene que bendecirlo porque yo no creo en Dios. Yo creo en el Dios de los árboles. Dios de los árboles. En ese momento que el funcionario se quiera levantar, pues yo no sé, porque si de en adelante hace ese comentario, pues mira, no era mi intención, y seguimos trabajando el asunto. Si se pone un asunto que realmente pone a ese funcionario público en una situación incómoda, porque lo estás atacando por la creencia religiosa de ese funcionario público, claro que tiene derecho a levantarse y que otro le sirva. Pero para eso no hay que legislar. Pero es que ahí volvemos, acabamos de llegar al tema. Es que hay cosas que no se legislan. Y hay que ser muy cuidadoso porque cuando el Estado establece una regla de juego donde son tantos diferentes escenarios, se puede presentar por situaciones muy, muy incómodas. Fíjate, ¿hay una proliferación de esas situaciones que obliga al legislador a incidir en esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que se legislan que no son necesarias, que están basadas en unos asuntos moral de que lo propone. Y yo siempre he dicho que la moral no se legisla. La moral son unos principios que son culturales y que vienen de la familia. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Es que no puede, porque si ese ser humano no se sabe comportar de acuerdo al contrato social, estamos llamados a multarlo, estamos llamados a meterlos presos. Sí, pero si tú no te sabes comportar, el gobierno tiene que actuar. Eso no es moral. Claro que es moral. No, esas son las reglas por los que no tienen principios. Comerte los pares y estacionarte en los impedidos. Eso es violar la ley. ¿No es inmoral? Eso es violar la ley. Para que la persona no lo haga, son unos principios que nacen en el hogar y en la familia y en la cultura. Pero si no los tienes... Eddie, pero bendito sea Dios. Tú me decís a mí que cada 4 años, si cambia una mayoría parlamentaria con diferente visión filosófica de la vida, son ellos los que van a definir la moral por 4 años. O sea, tú me estás hablando que este país... la moral. Es que si no te sabes comportar, tú me estás diciendo que la moral se legisla. Un set de reglas para que tengas consecuencias el que tú no te sepas comportar. Vemos lo mismo. Reglas. Pero lo que una mayoría parlamentaria en un momento cree, porque es la mayoría, tiene que ser muy cuidadoso en establecerlo por ley, porque entonces nuestro país cada 4 años va a cambiar sus principios de moral
de quien sea Jaime, pero el que es hay tenga la unos mayoría valores básicos, parlamentaria. hermano. Pues los Y valores si tú no se legislan. Y es tan inmoral parquearte en el parking de los impedidos sin tener la acreditación necesaria, correspondiente. También es inmoral faltarle el respeto a un policía cuando interviene contigo. Pero ¿qué tiene, y decirle un montón de... porque es una falta a la moral. Es una conducta antijurídica y rayando en lo criminal. Y si no te sabes comportar, el gobierno está llamado a implementar reglas y consecuencias. Es que tú no me estás entendiendo. El gobierno tiene reglas para que el país no sea una locura y la gente haga lo que le dé la gana. Es que está haciendo una locura, Jaime. Y si tú faltas a las reglas, tú te muertes, hay una consecuencia. Pero tú tratar de definir aquí que un asunto moral que está basado en los principios de un país que viene desde la cultura de la familia, si la moral del país se ha perdido, hay unos principios básicos que vienen desde el hogar y es mucho más profundo que tratar de resolverlo con una legislación cada 4 años, según esté la mayoría parlamentaria. Pero si se hacen asuntos de salud, en asuntos de seguridad, en asuntos de muchas otras cosas. Esta es la cultura filosófica de este partido. Eso te prometí en campaña y ganaron contundentemente con esas promesas de campaña, porque eso está en ese programa de gobierno. Está bien, y tienen el derecho a hacerlo porque son mayoría parlamentaria, pero eso no va a cambiar lo que yo quiero tratar de explicar, que hay unas cosas que son mucho más profundas, que no se atienden con legislación. Mira, hay cosas buenas en el proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo a que un menor de edad que no tenga la capacidad de tomar decisiones, se le empiezan a meter hormonas y tratamientos, porque el niño en un momento dado está en una evolución y ese proyecto está diciendo, espérate, cuando él sea mayor de edad, ahí tú tienes al Estado protegiendo a un menor, que es una responsabilidad del Estado. La gente no se equivoque, porque usted tiene un hijo, pero si usted lo maltrata, el Estado se lo quita. ¿Verdad que no se le lo paga quita? La pensión, el Estado se lo quita también. ¿Verdad que tiene consecuencias? Claro, y el gobierno te lo quita. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una supremacía en proteger a ese menor siempre que usted sea su padre. Y este proyecto establece algo que a mí siempre me ha preocupado, que un menor de edad, que todavía está en un proceso evolutivo, empiecen a darle unos tratamientos que después se pueda arrepentir. Y yo entiendo que sí, hay que darle ayuda psicológica, tratamiento al muchacho, hay que ayudarlo en el camino, porque si finalmente su decisión, al final ya de que viene en su madurez, es que quiere cambiar de sexo, ya es su decisión como adulto y el Estado no se lo puede prohibir porque es su derecho, pero tiene que ser adulto. Si utilizamos esa misma lógica. Y esa parte de la legislación, yo no la veo mal. Si utilizamos esa misma lógica. Hay que dividir las cosas. Eso mismo pudiera aplicar para las terminaciones de embarazo a menores. Porque para sacarte una muela requieren el consentimiento de tus padres, pero para abortar no. Pero ahí se ha establecido de igual manera cuáles son las condiciones en las cuales un menor de edad se le debe permitir un aborto, mayormente cuando es producto de acoso. Jaime, todo es agresión sexual. Un menor de edad no puede consentir a la relación sexual. Punto. Bueno, pero aquí se tipifica en el Código Penal como un delito. Pero aquí te dice que ese consentimiento, creo que a los 16 años, está permitido por ley. Para ciertas cosas. Por eso, pero ahí estamos. Está permitido igual por que ley. Puedes votar a los 18 y en muchas jurisdicciones no puedes beber 16, hasta los tú que eres 21. abogado, 16, pero no se me estoy el correcto. Antes se le reconocía solamente a la mujer a los 16 y al varón a los 18. Pero ahora es 16, ¿no? ¿Estoy correcto? Siempre y cuando no sea un adulto con quien tenga la relación. Por ahí que tenemos la cosa. O sea, hay que ver la cosa en su función. Pero yo estoy de acuerdo que claro, si como que lo dijo que Janet Parra, que es el problema que está teniendo ella, siendo una de sus controversias. Siendo una mujer cristiana que habla en púlpito. Y dijo allí, espérate, o sea, yo no creo en el aborto. By the way, yo no estoy a favor del aborto. Yo, Jaime Perelló, sí creo, tengo que creer porque el aborto existe, ¿no? Pero no estoy a favor de él. Pero también entiendo el derecho que tiene la mujer a tomar su determinación y el Estado proteger la salud de esa mujer si toma esa decisión de abortar, porque esa es la función del Estado, proteger al ciudadano. En su momento. Pero ya atrás, yo no puedo a una niña que fue abusada, que fue violada por su papá, por un pariente, la violó, está encinta, que ella tiene que parir a su hermano. Y injusticia. Y ella. Lo que trae el argumento de Janet en ese momento es que se traiga al Departamento de la Familia y se intervenga el Departamento de Justicia en esas situaciones. Eso fue lo que trajo Janet Parra dentro de su alocución de terminaciones de embarazo de jóvenes que no se ha establecido si es 15, 16, 18 en la reglamentación o el proyecto que se intenta pasar. Pero a esos efectos, ¿verdad? Evidentemente, técnicamente, nada más que con lo que dice en el papel, ya tratándose de una menor de edad, es una agresión sexual. Y tú no te puedes oponer. Igual que cuando tú llegas a un hospital con una herida de bala, que ese médico informe a la policía y a las autoridades, porque esa bala no llegó sola al cuerpo, alguien la disparó.
En este caso, esa bala también llegó al cuerpo de alguna manera de esa menor y eso tiene que informarse a las autoridades y es bien difícil oponerse a eso, Jaime. No, pero yo no me pongo a eso. Hay gente que dice que eso es disuasivo, para que traer a las autoridades a un funcionario de esas agencias es un factor disuasivo para que esa menor termine el embarazo. Pero ahí hay un delito. ¿Cómo tú te puedes oponer a que vaya alguien del Departamento de la Familia y del Departamento de Justicia ante eso? No, pero eso es un delito, no cabe la menor duda. O sea, lo que pasa es que hay unas situaciones particulares para establecer. Eso fue lo que dijo Yanet Parra. Por eso, porque. Pero es que yo estoy a favor del planteamiento de lo que ella dice. O sea, yo estoy defendiendo la posición de Yanet Parra en este tema. Porque el tema del aborto es un tema complicadísimo que está basado, obviamente, vuelvo a repetir, yo como cristiano, pues me gustaría que la última decisión de la mujer sea abortar, pero si ella toma la determinación de hacerlo, el Estado tiene que cuidarla, protegerla y garantizar su salud, porque es el Estado de Derecho. Yo consistentemente he traído mi teoría de los 3 lados de la verja. Una cosa es cuando tú lo sufres y lo padeces, y otra cosa es de afuera, o cuando es alguien que tú quieres mucho. Y hablo de los 3 lados de la verja porque hay víctimas, victimarios y extraños. Y somos expertos. Cuando somos extraños y la controversia no nos toca nada a nosotros mismos o a un miembro de nuestra familia o a alguien que queremos mucho, ahí la cosa cambia y somos expertos y hablamos como si tuviéramos posgraduados. Y son temas bien difíciles, no cabe la menor duda. Y yo no parto que haya mala intención en la legislación presentada. Quieren tratar de establecer que ese funcionario público, su derecho a la libertad religiosa se proteja. Y yo creo que se tiene que proteger. Yo creo que si quiere orar, puede orar. Que si antes de hacer su trabajo, que hace un ciclo de oración, tiene el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque, oye, no hay nada mejor que estar en comunicación con Dios. Ahora, el ciudadano que no cree en eso, tampoco ni puede estar ni incómodo el servidor público, pero tampoco puede estar incómodo el ciudadano. ¿Cómo eso se armoniza? Bueno, vamos a ver con esta legislación, finalmente la firme la gobernadora, ese proceso, esos reglamentos, vamos a ver si la realidad resuelve un problema o de aquí a par de años vamos a estar debatiendo la derogación o los cambios a la ley. Con otra administración. Con otra administración, y te voy a decir algo, estos temas, antes que se nos vamos ya mismo, estos temas, y voy a dar una cosa aquí importante, estos temas definen la posición filosófica de todos los partidos políticos. Los votos que se den en estos momentos claves van a definir cuál es la visión de los partidos políticos y no puede estar enajenado de sus líderes. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros en el segundo turno, aquí el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerames. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z y de Telemundo. Encantado de estar aquí este viernes. Mire, esto no es viernes popular. Ahorita viene por ahí el licenciado Irán Torres Montalvo, el portavoz de la Fortaleza, ¿verdad? El secretario de Asuntos Públicos. Así que con calma. Mira, Manuel, han estado ocupaditos esta semana. ¿Cuántas tarjetitas tenemos ya? Ya tenemos sobre 500 tarjetas impresas. Se nos acabó la tinta ayer. Hubo que mandar a pedir más tinta para la impresora que compramos para este producto. Y las tengo aquí, la tarjeta del Fondo de la Refundación. Tiene cuota anual y esta es la mía. Que y porcentaje de interés. Está personalizada y firmada por el presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera. Mira. Y esto es un programa espectacular que ha sido un éxito en las primeras 72 horas del lanzamiento, con 5 pesitos que usted aporte recurrentemente mensual a través de ppdpr.net/refundación. Usted recibe esta tarjeta personalizada, se le envía con una carta por correo o puede pasar a recogerla en el Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Ayer y antes de ayer la fila, mucha gente fue a recoger sus tarjetas y ha sido un éxito. Tenemos distintos grupos, desde 5 pesitos, que es el grupo de Marcha a la Victoria, el grupo de refundación, que es son $15, 28 para el cupo del 28, 50 y 100. ¿Verdad? Y esto nos ayuda a tener mucha gente dando unas aportaciones módicas, en vez de pocos dando mucho. Pues nosotros hemos querido instaurar este sistema que se hacía antes, ¿verdad? Los populares que nos están viendo los de la mata, recordarán cuando en la época de los 80 se hizo el Fondo de la Acción a la Victoria, y ese fondo se hacía con unas tarjetas personalizadas que se entregaban y la gente enviaba su sobrecito de dinero y aportaciones al Partido Popular. Ya con la nueva tecnología se puede hacer a través de transferencia electrónica. Todo esto es seguro, es rápido y es ajustado a la ley del control electoral. Toda la información entra. ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se informan esos donativos? Cuando, por ejemplo, si Eddie López hace una aportación y se convierte en un miembro refundador de $15,
pone su nombre, sus 2 apellidos, su dirección postal, su correo electrónico y automáticamente eso pasa a un spreadsheet en el Partido Popular para cuando se someta al el informe del contrato electoral que se hace trimestral, aparece toda la información. Nosotros no bregamos con cash, lo que estamos bregando es con cheques, giros o aportaciones electrónicas. Encontré ayer coincidí con el gobernador García Padilla y me dijo que ya tenía la de él, ¿verdad? Y que ha estado haciendo sus aportaciones y particularmente, pero en un momento dado, este tipo de herramienta innovativa le trajo problemas al Partido Popular Democrático por no informar o no informar debidamente. Y recordarán algunos lo de la tiendita popular. Correcto, y en estos momentos no tienen, ¿verdad? Lo más lejos a eso, en efecto, ¿no? Todas estas aportaciones se informan, todos esos donativos, y es importante que se informen porque el propósito del programa es de atención, ¿verdad? Si usted se incorpora y se hace miembro del Fondo de Refundación, usted mensualmente va a recibir información del partido, lo que está ocurriendo, un newsletter a través de correo electrónico. Cada 3 meses se le va a enviar stickers, camisas, gorras. Que van a recibir algo a sí, cambio. Porque este es un programa de atención, ¿verdad? Y esa información es importante que nosotros la tengamos y además que va a aparecer registrada en todos los informes del contrato ¿Van a electoral. sostener actividades que no puede entrar quien no tenga esa tarjeta? No, realmente hay actividades exclusivas para los miembros de este programa, pero van a haber actividades igualmente, asambleas, reuniones, mítines, donde todo el mundo puede entrar. Y lo bueno de esto es que este sistema también te va a permitir que si usted es miembro del grupo refundador, del Fondo de la Refundación Popular, usted va a poder tener reuniones igualmente con el presidente del partido, con el secretario general, con el liderato del Partido Popular. Es decir, es un programa de atención y yo creo que esto lo hacen distintos otros partidos en otras partes del mundo. Antes el Partido Popular lo hacía, el Partido Demócrata lo hace, en España los partidos igualmente, el Partido Popular, el PSOE lo hacen igualmente. Y hemos instaurado este sistema. No reinventaron la rueda. Adaptado a Puerto Rico. Bueno, la reinventamos en el sentido que en Puerto Rico nunca me has visto le pusiste un branding, pero se este tipo antes de tarjeta, claro. Pero lo que estamos es ajustándolo a las nuevas tecnologías y obviamente toda esta información de todos los miembros del Fondo de la Refundación aparecerán en los informes de control electoral como tiene que ser. Tanto en mi orden de los asuntos, que siempre es mi primer segmento, ¿verdad? Es que hago mi alocución, como ahorita con Jaime Perelló, hablaba acerca de los donativos de dinero para campañas políticas, que se ha demonizado. Las campañas cuestan dinero. Claro. Para llevar ese mensaje no es gratis, por más que puedas tener entrevistas en los medios o te llamen para uno que otro asunto. Y esto me parece que es un ejercicio en el reconocimiento de ese donativo que ciertamente tiene unas fichas adicionales para garantizar el que se informe y no se violenten tampoco los límites de campaña. Pero en ese ejercicio de recogido de dinero, ¿pudiera alguien entonces demonizar lo que hace la gobernadora siendo gobernadora a $1,000 el plato ahora cuando se cumplan los 100 días de su mandato? Lo que pasa es que yo creo que... ¿Es recogido de fondo? Sí. Recogido de fondo no es ilegal. Y no es demonizar la actividad. Yo creo que las actividades de recaudación son importantes y usualmente las campañas y los partidos exitosos las hacen con tiempo. Una de las cosas que siempre he escuchado de parte de los populares en los pasados 2 meses que llevo como secretario general es que todo lo dejábamos para lo último. Los funcionarios para lo último, el recogido de fondos para lo último. No puedes esperar el último año. El último año, y ¿verdad? Entonces vienen las cuotas y vienen, necesito que me recojas tanto, que me ayudes con tanto. Y lo queremos hacer todo con el tiempo. Y es importante saber hacer de todo tipo de actividades de recaudación de fondos, donde todo el mundo se sienta que aporta a la institución. Puedes tener pocos dando muchos o muchos, como es el caso del Fondo de Refundación, dando poco, que es lo que, y todo el mundo se siente que aporta. Y además se le da igual atención tanto al que da 5 pesitos como el que da una aportación grande o como el que hace una actividad de recaudación de fondos masiva. En el Partido Popular venimos de una exitosa actividad de recaudación de fondos de la medalla Luis Muñoz Marín que nos dejó sobre $100,000 y ahora tenemos también el Fondo de Refundación Popular, donde tenemos ya sobre 500 personas aportando entre $5 y $15 mensuales al Partido Popular Democrático de forma recurrente. Es decir, tocamos todos los grupos y me parece que es un asunto importante porque las campañas no puede tener el mejor mensajero. Yo sé que tengo el mejor candidato y el mejor presidente, que es Pablo José. Puedo tener el mejor mensaje, que es la refundación del Partido Popular, pero si no tengo cómo comunicarlo y cómo masificarlo y cómo combatir las campañas negativas que hagan los republicanos y el Partido No Progresista contra el Partido Popular y contra Pablo José, pues no entonces vamos a tener el éxito que queremos tener de cara al 2028, que es ganar con un copo electoral. Manuel,
yo tengo issues con dos cosas, y sea pocos dando mucho o muchos dando poco, pudiera darse. Y primero que nada quiero atacar el asunto de la hipocresía, porque a lo mejor gente que no les gusta el Partido Popular, no les gusta Pablo José, no les gusta el secretario general, ataca esta manera de recoger fondos. Igual que hay gente que no le gusta a Jennifer González, no le gusta el PNP y atacan la manera de ella de recoger fondos. Aquí no puede haber hipocresía. Pero lo que sí puede pasar, sea muchos dando poco o pocos dando mucho, es que sea a cambio de qué. ¿A cambio de qué? Y eso pudiera pasar en ambas situaciones. Eddie, pocos dando mucho, muchos dando poco. En las elecciones vimos, no? cuando uno vio los informes del informe de control electoral, que lo tienen que reportar todos los partidos, vimos incluso el Partido Independentista con sus donativos mensuales, después de muchos legisladores municipales y miembros que trabajaban en la Asamblea Legislativa del Partido Independentista, algo que es completamente legítimo. Yo creo que aquí los partidos tienen que buscar la manera de cómo, de una forma novedosa, de una forma quizás pensada fuera de la caja, atraer esos donantes y que todos los miembros de la colectiva se sientan que aportan. Las actividades de recaudación de fondos son importantes. Uno puede, aquí hay un máximo hasta 3.100. Toda persona que aporte tiene que aparecer registrada en el informe de contrato electoral que se someten trimestralmente. En año electoral es mensual. ¿Y el cash y los anónimos? ¿Dónde aterrizó eso? En el caso del Partido Popular Democrático no estamos recibiendo donativos en cash. ¿No? No, solamente hasta $100 y no hay donativos anónimos en el Partido Popular Democrático. Lo que estamos recibiendo es cheques, giro o donaciones a través de o ATH móvil o a través de ppdpr.net. Con una caja con $3,000 en billetes de uno, ¿no se las aceptan? No se aceptan. Así está dentro de los límites. Así están las instrucciones del presidente del Partido Popular. Wow. Así es. Te pregunto, los contratistas donando a las campañas políticas, ¿se ha demonizado eso también? Hubo el cuatrenio pasado, a final del cuatrenio pasado, una legislación, un proyecto de ley para prohibir el que contratistas del gobierno donaran a las campañas políticas. ¿Dónde, Manuel Calderón, ya sé que puedes hablar por ti en ese respecto, qué piensas sobre eso? ¿No es quizás limitarle la libertad constitucional a un ser humano de donar a las campañas políticas? El derecho a aportar a una campaña política va incluso, según la jurisprudencia, al derecho a la libertad de expresión. Es una manera de uno expresar una preferencia hacia una ideología o hacia un candidato. O hacia lo equiparan a pararte en una plaza pública con un cartelón. El problema aquí es cuando se hacen las aportaciones a cambio de acceso o a cambio de preferencias. O mantenerme o enmendarme el contrato. Exactamente. Yo creo que aquí, en ese caso, me parece que es importante que el liderato no solamente del Partido Popular, del Partido No Progresista y los demás partidos políticos que busquen accesar al poder, sepan y tengan en cuenta de que el hecho de que una persona aporte a un partido o a una campaña o a un candidato no significa que automáticamente vaya a tener un acceso al poder o vaya a tener acceso a contratos o vaya a tener acceso a que se le pueda enmendar o mejorar, como tú dices, alguna relación contractual, ya sea con un municipio, con una agencia o con el gobierno central. Así que yo creo que eso es importante que los candidatos y sobre todo los populares que aspiren a estar en posiciones ahora de cara al refundado Partido Popular Democrático lo tengan bien claro, ¿verdad? No cometer los mismos errores que han ocurrido en el pasado, lamentablemente. Mira, ¿ya te tomaste un café o medianoche con Jorge Santini? El nuevo secretario del Partido Nuevo Progresista. Si supieras que no es que me he tomado un café medianoche, me he tomado otras cosas que se toman de noche con Jorge Santini. ¡Vamos! En otras instancias. Achero, ábrete el baúl. En otras instancias, tengo muy buena relación con Jorge Santini y lo he dicho. ¿Cómo que un tiroteo por ahí en estos días? No. Eso es parte del fragor Es parte del fragor. Yo le tengo mucho respeto a Jorge Santini. Pero le dijeron reciclado y me enviaron un comunicado bueno, que él era reciclado. Pero es medio reciclado también. Es parte de lo que se establece. A pesar de que eres joven. No, yo soy un refundado. Es parte del fragor político, pero todo una razón de respeto y de aprecio. Conocí a su papá en vida. Le tuve mucho cariño a su padre y conozco a su esposa. Así que yo lo que he dicho en otros. La que manda de verdad. Lo que he dicho en otros. Que Zulman, que manda de verdad. De hecho, ella es la que manda de verdad. Y yo se lo dije. Fue en otra estación me hicieron la pregunta. De parte. Y yo le dije, si tú supieras que el secretario general del Partido Popular cocina con recetas que hace el secretario general del Partido No Progresista. Así que
Qué brutal. Tengo buena relación con él y yo sé que él hace su trabajo y él dirá sus cosas y defenderá a su institución. Yo voy a defender la mía y voy a hacer el trabajo que tengo que hacer para que la refundación del Partido Popular Democrático sea Quitándote un mucho momento más exitosa que el trabajo que él uniforme vaya a de hacer Popular, como, con los problemas que existen en la secretario administración por rencillas partidistas dentro del PNP, inclusive en las agencias. Yo decía la semana pasada que me parece acertado el escogido de Jorge, porque va a poder disipar muchas de esas rencillas entre PNP en las agencias, ya sean porque son periodistas y los de Jennifer González, o por cualquier otro problema que pudiese haber. Y necesitas esa figura senior, ese elder del partido, para disipar, porque le van a darle un respeto. Pero Jorge siempre ha sido, y como te dije al principio, he tenido conversaciones con él antes de que lo nombraran, siempre ha sido una persona afín a Jennifer González y bastante crítico y contundente contra Pedro Pierluisi, así que yo no sé cómo ese grupo de pierluisistas que se sienten desafectos por cómo la gobernadora los está tratando en la agencia o cómo los ha tratado overall en el PNP con la figura de Jorge Santini, pero eso es un asunto de ellos. Vamos a dejártelo entre gente que auspiciaba a Jennifer y que se sienten que no han obtenido lo que querían o lo que les prometieron en las agencias y que están con problemas dentro de las agencias. Una persona como Jorge tiene la trayectoria, el verbo fuerte también, sí, el aspecto de conciliación para poder resolver ese tipo de controversias. Por eso te dije que te quitara el uniforme popular. Se lo estoy diciendo. O sea, para mí, que lo conozco y he conversado con él, siempre ha sido una persona bien afín a Jennifer González, bastante crítico de Pedro Pierluisi. Tuve esta semana aquí a Jesús Manuel Ortiz y González conmigo, va a estar los miércoles en adelante, y hablábamos de las recomendaciones que le dejó a Pablo José, una de ellas la tasación y la venta del edificio, otros asuntos que tienen que ver con otras cosas más puntuales en lo que es los cambios estructurales dentro del Partido Popular. ¿Cuánto de lo que dejó allí en ese escrito que se hizo público, y le pregunté acerca de si se debió haber hecho público o no, se ha hecho y se ha llevado a cabo, y particular lo de la venta del edificio de Puerta de Tierra? El informe se hizo público, él lo publicó en el momento que anunció que dejaba la presidencia del Partido Popular. El proyecto de cambio de sede está encaminado. Hay un equipo y un grupo que ya ha tenido varias reuniones sobre no solamente las distintas propuestas que se han recibido de personas interesadas, ya una vez esto se hizo público, sino igualmente con esa tasación y con otros asuntos relacionados a la titularidad del Partido Popular Democrático, a lo que era Inversiones Futuros, que era la corporación que era dueña de inversión, ¿verdad? De grupos de accionistas populares que el Partido Popular Democrático fue poco a poco comprando hasta que adquirió la titularidad, y eso pues en su momento se va a anunciar, pero te puedo decir que está bastante encaminado y es una recomendación que... Todas las recomendaciones. Esa recomendación particularmente, desde que la dijo Jesús Manuel, el presidente del Partido Popular Democrático entrante, Pablo José Hernández, la cogió con bastante actitud afirmativa y positiva, y por eso se estableció un equipo de cambio de sede encaminada a hacer ese cambio de sede en el Partido Popular Democrático de forma ordenada y correcta. En su momento esas recomendaciones te crearon un problema que tuviste que ir a resolver tú con mucha contundencia, hay que decirlo, donde dos líderes principales del Partido Popular Democrático, por lo que decía Jesús Manuel en ese informe en torno a los cambios estructurales de los grupos, ¿verdad? O de las entidades que toman los destinos, ¿verdad? Y que deciden en el Partido Popular Democrático. Esas controversias e indisciplinas que quizás teníamos en la época de José Luis Dalmau y de Jesús Manuel ya no existen, se fueron, se disiparon. Yo diría ya no hay indisciplina. Yo diría que han entendido. En aquel entonces hablamos del amigo Luis Javier Hernández y el amigo Tato García Padilla, alcalde de Cuamo. Entendieron de que en el Partido Popular... Popular... Colbert también. Sí, pero ellos... No los dejé fuera. El exgobernador y Jorge Colbert, pues... se fueron a lo personal. En su función de analista, es un derecho a la libertad de expresión que ellos tienen como opinar, porque lo tienes tú también de opinar aquí. Yo creo que entendieron de que hay un espacio abierto en el Partido Popular para atender controversias, ¿verdad? Antes de tener que ir a los medios, antes de tener que ir públicamente. Como dije, los trapos sucios se lavan en la casa y la casa está abierta. Yo he tenido, te diría que diariamente recibo llamadas de líderes de distintas instancias o a nivel jerárquico en distintas categorías a traerme asuntos, que sea y se atienden, ¿verdad? Es parte de la función de un secretario general. Y los atiendo porque es mi responsabilidad mantener una especie de orden y control en la institucionalidad del Partido Popular Democrático. Y si aún así no lo hacen, hay consecuencias. Bueno, y van a recibir una llamada suya. Siempre hay consecuencias, pero en el momento no he tenido que
utilizarlas porque el espacio y el mecanismo está abierto para atender todas esas controversias. Por ejemplo, mucha gente pensó que la controversia del alcalde de Aguadilla. Al alcalde de Aguadilla se le envió una carta formal, genérica, como se le enviaron a todos los miembros que se ausentaron de la Junta de Gobierno. Se le envió esa carta, igual que se le envió a Juan Zaragoza, igual que se le envió a Tito Ramírez, a distintos miembros que se ausentaron por las razones que fueran, porque el reglamento establece, que el reglamento que nosotros estamos, ¿verdad?, adscritos y tenemos que cumplir, y es mi prerrogativa como secretario general hacerlo cumplir, que 3 ausencias o más, pues significa que automáticamente expulsión. no es expulsión, queda fuera de la Junta de Gobierno. Y yo creo que... ¿Expulsión? Bueno, pues, Queda fuera de una expulsión. tomato. Expulsión se interpreta como que estás fuera del Partido Popular, ¿no? O sea, se dejas de estar en la Junta de Gobierno y no queremos eso, ¿verdad? Y se envía una carta formal indicando en el reglamento del Partido Popular, establece esto. Recuerde que si usted se va a ausentar, simplemente no notifique. Yo tuve otros miembros de la Junta de Gobierno que me dijeron, mira, hoy voy a estar de viaje. Tuve una compañera mía, me voy a estar atendiendo una situación dental. Pues perfecto, pues eso se entiende. Y esa fue la carta que se le envió. Yo me comuniqué con el alcalde de Aguadilla. Le dije, Julio, todo bien, Manuel. De verdad, tengo muchas cosas ahora mismo en mi municipio. Estoy bien concentrado en la administración. Y no es lo mismo venir de Carolina, en la de Cagua, administración, que en lo que estoy haciendo Aguadilla. ya, que está haciendo un gran trabajo. Y de verdad que ahora mismo pensé que en aquel momento lo tenía. Y ¿sabes qué? Ese tipo de acción, yo, como secretario general, me parece que el alcalde hizo lo responsable. Mira, no voy a tener el tiempo y para quedar mal, mejor dejo la posición a que otra persona lo haga. ¿Estamos en el 2025 o no? Claro. Estamos en el 2025. Estamos ¿Y por qué no pueden entrar por Zoom como hacen en la Cámara de Representantes o en el Senado? Eso es parte, a las vistas públicas. Eso es parte de lo que yo entiendo que deberíamos de ajustar en el reglamento, permitir Se trajo y dijeron que no. Se trajo incluso Hubo gente que se trancó a que no pasara. Recuerdo que en el reglamento, cuando aquellas vistas que ya yo no era secretario general, yo planteé, mire, las reorganizaciones en las unidades se puedan hacer también de forma virtual. Y no se si las vistas en los tribunales se celebran de manera... No se pudo proceder en aquel entonces, pero me parece que es parte de, ya que en el refundado Partido Popular Democrático, como dice nuestro presidente, somos supersónicos también, pues, bueno, que utilicemos la tecnología virtual y a distancia. Figuras importantes en la delegación legislativa del Partido Popular han propuesto cosas interesantes recientemente. Esta legislación que discutí ahorita de Suaninit, para la participación laboral de los jóvenes con unas delimitaciones particulares y deberes también y responsabilidades. El que Javi se hiciera coautor, Luis Javier Hernández, con Carmelo, del asunto de la regla 6, de traer a los testigos, de que haya un fiscal en sala, me parece también. Más allá de la fiscalización, se están haciendo propuestas también. Parte de lo que... La de Ada estoy medio tibio, pero de los animalitos. Parte de lo que estamos haciendo y lo que queremos, ¿verdad? Y súper a favor en lo de la mujer, by the way. De las conversaciones que hemos establecido con la conferencia legislativa, es que además de fiscalizar, es importante establecer que el Partido Popular Democrático también propone. Creo que Ada Álvarez ha hecho un gran trabajo, unas propuestas que ha estado presentando en el tema de la mujer. El tema de las mascotas también es un asunto importante. Igual la propuesta que trae la representante Suanenit en materia laboral a los jóvenes, yo creo que es bueno ajustarlo e incentivar también a los jóvenes a que trabajen desde edades también tempranas. Lo que está haciendo Luis Javier en coautoría también estableció varios asuntos en materia de los niños con autismo, sí, que yo creo que es importante. Y los niños las personas con síndrome de la comunidad de síndrome de Down igualmente, obviamente eso lo toca a él de forma personal. Y yo creo que también eso, pues, me parece que va en la línea de que el Partido Popular Democrático, y no sé si recuerdas, esta semana, las legisladoras del Partido Popular Democrático estuvieron con la gobernadora. Yo creo que eso está bien. O sea, esa apertura de que, mira, si hay buena voluntad de atender asuntos importantes, que fue lo que se quiso hacer originalmente con la carta, que se envió a Fortaleza, una carta formal por parte del comisionado residente en 3 asuntos puntuales que entendemos que son importantes para los puertorriqueños. Yo creo que la gobernadora convocó a las legisladoras del Partido Popular Democrático, entendió que cometió un error a la manera como respondió a Pablo José con aquella carta. Manuel, me quedan pocos minutos y quería traer el asunto de unas expresiones de Nida Velázquez, que yo creo que ya es momento de mandarla para su casa. Y está hablando de Eddie López, no Manuel Calderón. La congresista, aliándose con el Movimiento de Victoria Ciudadana, que se le olvidó quién la llevó al Congreso, y eso, de nuevo, expresión mía, que se alió con la comisionada residente para un proyecto, el 8393, que no, al final no pasó nada con él. Dice que ella no está dispuesta a ninguna otra estrategia de legislación porque la gobernadora se retiró de la mesa ahora que es gobernadora y que no contempla
aliarse de esa manera y que ella tiene que concentrarse en los asuntos de su constituyente en Nueva York, que bastante candela tiene allí con lo del alcalde, los gobernadores y todos los demás. Y a eso le sumamos que en la campaña pasada ella no quiso aliarse. De hecho, hizo una expresión sobre Pablo José que no fue muy favorable para él, a pesar de que fue el abuelo de Pablo José Hernández y Rivera quien propició que ella llegara a donde está hoy día. ¿Qué hacemos con Nidia Velázquez? ¿Es Mira, non grata en el Partido Popular Nidia Velázquez? No es que es non grata. Yo creo que el comisionado residente, por lo que he conversado con él en calidad de presidente del partido y secretario general, y además de amigo, es que él ha dado indicios y buena voluntad de colaborar con la congresista Nidia Velázquez. Han habido asuntos que se han... ¿Ha hecho algo por Puerto Rico ella últimamente? Se han planteado temas importantes en los Estados Unidos de cuales el comisionado residente ha sido coautor o autor de medidas y ella ha querido participar, cartas que se han radicado a distintas agencias en conjunto. Pero yo creo que es bueno que quizás de la acción y de la determinación que ella asumió en las pasadas elecciones, y aquí hablo como secretario general del Partido Popular Democrático, la congresista debe entender de que los asuntos de los puertorriqueños los atendemos los puertorriqueños. No ninguna. ¿Y ella dejó de ser voluntad puertorriqueña de ese afuera. tiempo? No nos quedó ser puertorriqueña, pero ella es congresista de Nueva York. Los puertorriqueños tenemos un representante. ¿Ha sido buena en el ella y Congreso de los Alexandria Estados Unidos. Ocasio-Cortez para los asuntos importantes y prioritarios de Puerto Rico? Han habido asuntos que yo entiendo que han sido importantes y prioritarios. Yo creo que en materia de fiscalización a la Junta de Supervisión Fiscal, en materia de protección de nuestras tierras, han habido otros asuntos que yo entiendo de que están atendiendo a un grupo minúsculo en la diáspora de los Estados Unidos, particularmente que favorecen un ideal que los puertorriqueños no favorecemos. Hablaba recientemente con el comisionado electoral Ernesto González y le decía que quizás es momento de tomar una página del libro de Rafael Hernández Colón y montar y empezar a trabajar congresistas. No que le respondan al Partido Popular, pero con mejores... Yo te puedo decir que el Creo que eso comisionado viene por ahí. residente ha tenido excelente comunicación y relación con otros congresistas de la clase de él, de los freshmen de él, jóvenes también que entraron nuevos a la cepa del Congreso de los Estados Unidos, y eso viene por ahí. Agradecido que estuvieras con nosotros en la Siempre. mañana de hoy. Continuaremos dialogando. Manuel Y Calderón y tienes que traer Cerame, tu Pavacar. secretario general, la pusiste al revés, ¿no? No, está aquí, mírala aquí. La pusiste Está al revés en este bonita. momento. Esto es Nación Z. Cuando regresemos de la pausa hablamos con Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Ya mismo va a estar con nosotros en la vía telefónica. Está por ahí ya el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Alicia Tosado, gracias siempre. Sé que te heredé como fan y estás pendiente siempre a todos los asuntos. Así que un abrazo para ti, a todos los amigos que están a través de nuestras redes, de Facebook Live, de la aplicación La Música, de Telemundo PR. Siempre agradecido por su sintonía. Y en todas esas oficinas, en todos esos gimnasios que a esta hora las panaderías y todos los liquor stores también, porque hoy es viernes, achero, hoy se bebe de temprano. Así que un abrazo para todos ustedes y agradecido además por cada vez que también me ven por ahí en mi labor diaria también y se acercan y saludan. Muy grato para mí, con mucha humildad acojo todo ese cariño que me han dado desde que estamos aquí en esta gesta de llevarles a ustedes las informaciones. Y desde mi perspectiva, desde mi preparación académica y de mi experiencia en el servicio público, en las 3 ramas de gobierno, tengo a bien analizar para ustedes las noticias. Pero ahora sí, está por ahí el secretario de Asuntos Públicos, don Irán Torres y Montalvo. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha y Televidentes. ¿Cómo está la salud? Estamos bien. Muy bien, importante, hay que cuidarse. Mucha baja reciente. Esto es así. En amigos queridos y usted es uno de ellos. O sea, que por muchos años Gracias. fue mi colaborador y siempre lo tenemos en muy buena estima. Secretario, Igualmente. semana complicada, a pesar de que, ¿verdad? Ya tienen un secretario general en propiedad y el que tenían interino muy bueno, también colaborador de este espacio. Pero ha habido algunos asuntos desde la alegada investigación federal de Héctor Joaquín Sánchez, senador por Carolina. Ahora el asunto de los hermanos de Georgie Navarro, a pesar de que no es él quien está involucrado en estos asuntos, han traído, ¿verdad?, sucesos sufridos por la colectividad en un pasado y que desde el punto de vista mediático o de percepción de medios es complicado para cualquier gobierno, cualquier administración y cualquier partido también. ¿Cómo abordas todo esto y cuánto pudiera influir en las decisiones que tome la administración actual de Jennifer González Colón?
Pues mira, la realidad es que obviamente hay que reconocer, como dijo nuestra gobernadora, que nadie está por encima de la ley, todo el mundo tiene que respetar y cumplir, ¿verdad? Las leyes tanto estatales como federales. En el caso que tú mencionas, ¿verdad? Pues nosotros hemos estado atentos a la situación relacionada al senador por Carolina, Héctor Joaquín. Yo pues conozco a Héctor Joaquín hace mucho tiempo, en las ocasiones, ¿verdad? Cuando tuve que manejar situaciones similares, cuando estábamos en el proceso de candidaturas tanto primaristas como eleccionarias, yo me comunicaba directamente con todos y cada uno de mis candidatos, ¿verdad? Lo mismo hacía con el caso de Héctor Joaquín, para aclarar y entender exactamente de qué se trataban las alegaciones que estaban sonando, las acusaciones que estaban haciendo en su contra de él y de cualquier otro candidato, y en ese sentido, pues él siempre, pues te tengo que reconocerse como se ha mantenido firme, en que él no tiene ningún tipo de relación, ¿verdad? O que no reconoce ninguno de los hechos que se están alegando en su contra, así que confiando en su palabra, ¿verdad? Yo creo que esa sería la posición, pero recordando que nadie está por encima de la ley, que si en caso de que pues, se materializase algún tipo de acusación, pues entonces ahí no tan solo sería una movida político-partidista de la institución moverse, ¿verdad?, a ponerle una sanción, sino que yo creo que ellos motu propio pues deberían renunciar a sus cargos. He tratado este tema con los entrevistados previos y en mi alocución también del orden de los asuntos, donde comienzo todas las mañanas, Irán, y es el asunto del anuncio de la gobernadora de una actividad de recaudación de fondos a $1,000 por persona, lo cual no es ilegal, se ha demonizado por asuntos como estos, ¿verdad? Porque tanto el asunto de los hermanos de Georgie Navarro como el asunto de Héctor Joaquín Sánchez se trae de que hubo donativos políticos y amarran una cosa con la otra, con lo cual tengo mucha recelo, ¿verdad? Y diferencia y casi hasta me molesta porque es que una cosa no tiene que ver con la otra y vamos, el ejercicio de donar dinero no es ilegal siempre y cuando esté informado y no exceda los límites. Entonces, cada vez que hablamos de corrupción gubernamental, sale el periodista o sale otra figura a buscar a ver cuánto donó esa persona o cuánto donaron los participantes, donde es un ejercicio válido, constitucionalmente protegido, de donativo, porque las campañas cuestan chavos y pararte en una plaza con un cartelón, que es lo que he traído a través de toda esta mañana, no necesariamente te va a garantizar una victoria en las elecciones para llevar a cabo las mejores propuestas que puedas tener. Usualmente no es tradicional que veamos el punto de los 100 días de un gobernante para recaudación de dinero. Usualmente reservan este tipo de actividad a este costo para los cumpleaños o para la fiesta de Navidad. Y entonces vemos aquí fuera de la caja este ejercicio de recaudación. Y antes de continuar y que me conteste, by the way, caballero, a Marilola no la quiero de fan, a Marilola no. Volviendo al punto, Irán, este asunto de los donativos a la gobernadora, no lo podemos sacar de contexto, ¿verdad? Dentro de estos anuncios que se hacen en los informes de prensa. Pues mira, como tú bien mencionas, la plataforma, y para ser específico, los amigos que nos están escuchando entiendo de lo que estamos hablando, en la plataforma digital del registro del Contralor Electoral, sí, uno puede realizar una búsqueda de quiénes son los donantes, ¿verdad? Por nombre, puede eso es buscar público. Eri López, puede buscar el mío, dejar un acceso público. Cuando ocurre algún tipo de alegación, ¿verdad? Una persona es acusada o enfrenta algún proceso y está relacionada con el gobierno, pues como tú bien mencionas, muchos periodistas van directamente a esa plataforma, hacen la búsqueda y entonces concluyen, bueno, pues si esta persona hizo un donativo, tiene que haber o quieren crear la conjetura, ¿verdad? Ya está la implicación de que donó dinero y a cambio de eso donó obtuvo dinero y a favor. cambio de eso pues recibió algún Favores. tipo de favor político. O sea, la realidad es que pues eso pues es jalado por los pelos, como uno dice, ¿verdad? En la calle, no necesariamente una cosa tiene que relacionarse con la otra, pero como te mencioné, nadie está por encima de la ley, todo el mundo tiene que, si hacer algún tipo de donación, pues tiene que hacerla en cumplimiento con las leyes electorales, que impone límites, que impone que uno tiene que dar su identidad, ¿verdad? La información personal y demás para que quede registrado y todo el mundo esté claro de quién fue el que donó. Así que en el caso de la gobernadora ya tiene una actividad la próxima semana, que es un ejercicio legítimo y legal como parte de su comité de campaña, ¿verdad? Porque aun cuando ella es gobernador y no estamos en época electoral, como quiera, siempre hay gastos relacionados a la parte política que se mantiene operando y que tiene que cubrirse, y que por eso pues ella está empezando temprano en este ejercicio de recaudación de fondos. Yo no veo nada malo con eso, que coincida con los 100 días, pero como tú bien mencionas, yo creo que no recuerdo en algún cuatrienio anterior un gobernador nuevo, que a su llegada pues ¿verdad? Coincidiera un evento de recaudación con los primeros 100 días, pero nada, yo creo que pues hay que ponerse creativo, buscar ideas innovadoras
para poder mantener a las huestes político-partidistas también motivadas, porque no podemos perder perspectiva, ¿verdad? Que los oficiales electos pues son políticos y que como tal pues tienen que mantenerse en ese contacto con su base política. No ha salido todavía, pero yo sé que va a haber detractores de quizás este tipo de circunstancias que digan pues que los 100 días es para concentrarse a ver si y realizar un esfuerzo por decir hicimos esto, de aquí en adelante vamos para allá. ¿Verdad? Que quizás no es lo que tradicionalmente se alude a una parte política, sino una parte más administrativa. Me parece que por ahí va. Tengo que pausar, Irán, pero cuando regrese quiero hablar de otros asuntos sobre la agenda legislativa y sobre los comités que la gobernadora puso a trabajar para los esfuerzos de proyectos de ley. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Irán, ¿estás por ahí? Ya estamos por aquí, Eri. Mira, se me rompió el mallete, así que si me traes uno nuevo, pronto viene una figura importante para acá, así que me lo puede traer, así que nada, me broma. Mira, te dejé en el tintero el asunto de de momento la aceleración que se dio de erradicación de proyectos de administración. Y la gobernadora anuncia que habrá de presentar inclusive 7 proyectos que tienen que ver con reforma contributiva para impactar las tasas de los individuos y empresas, para también impactar lo que es las contribuciones sobre la ganancia de capital y sacarlo inclusive de otros proyectos que habrá de presentar en la próxima sesión legislativa, dice la gobernadora. ¿A qué obedece esto? Quizás quiere tener algún tipo de logro o reclamar algún logro de aquí al 12 de abril cuando se cumplan esos 100 días? ¿O qué hay ahí? ¿Por qué adelantar eso? No, pues mira, ahí aquí de lo que estamos hablando es que la gobernadora, pues cuando juramentó el pasado mes de enero, creó una serie de comités de trabajo, inclusive algunos de esos comités ya estaban creados antes de la gobernadora juramentar, pero en este caso específico ella había creado pues un comité de trabajo para el tema de la reforma contributiva, donde ella había logrado confeccionar un equipo de trabajo que es básicamente un dream team en el tema contributivo. Hay pasados secretarios, hay representantes, legisladores, hay personas que han estado trabajando con el tema del Departamento de Hacienda desde el punto de vista de la empresa privada, así que muchas personas sumamente capacitadas y estábamos en compás de espera de que este comité, que se había estado reuniendo prácticamente semanal desde pasado mes de enero, pues presentara a la gobernadora las medidas que o le señalara cuáles eran los asuntos que ellos entendían que se tenían que trabajar mediante legislación para poderle cumplir esa promesa de campaña al pueblo de que tuviésemos una reforma contributiva y que hubiese más dinero en el bolsillo del consumidor puertorriqueño. Yo llevo escuchando eso hace 9 elecciones atrás. Y todas las administraciones que han venido han traído su reforma contributiva. Y aquí estamos todavía quizás dando palos a ciegas con el agravante de que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal. Ya la gobernadora, esto que anuncia que habrá de presentar, lo cuadró con la Junta. ¿Sabe cuánto cuesta y cómo eso procedería en el lenguaje legislativo y la discusión legislativa, Irán? Pues mira, todas esas contestaciones las vamos a estar escuchando durante la mañana de hoy. La gobernadora tiene una conferencia de prensa temprano en la mañana junto a los presidentes legislativos para anunciar la erradicación de estas medidas y ahí se va a estar hablando, ¿verdad?, el impacto fiscal que representan para el presupuesto de Puerto Rico, el tema de cómo se van a estar trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, porque no es meramente presentar el proyecto de ley y lograr que se apruebe, es que tiene que tener el aval de la Junta para que se pueda materializar, pero en ese sentido, ¿verdad?, y quiero recalcar que este ejercicio que estamos trabajando es para poder darle más flexibilidad al consumidor puertorriqueño, lograr mover el desarrollo económico. Nosotros estamos en un marco ahora mismo donde tenemos que trabajar con una economía de Puerto Rico que, a pesar de que está ahora mismo en buenas condiciones, ¿verdad?, y que el ambiente económico es positivo, pues con la entrada y llegada de los aranceles, ¿verdad?, que ha impuesto el presidente Donald Trump, pues, sin duda alguna eso va a tener un impacto. Nosotros tenemos que estar preparados para poder trabajar y permanecer, ¿verdad?, con la economía como la tenemos y como la queremos. A esos efectos ha habido un reclamo. Se reclamó, y hubo un clawback, es el término técnico, para unos dineros que eran de asistencia pandémica hasta ahora en 2 agencias principales, 150 millones en el Departamento de Educación de Puerto Rico y 7 millones en ANSCA, lo cual es una parte considerable. La realidad es que ese dinero vino marcado y había cierta amplitud, como he dicho anteriormente, para su utilización. Pero ya la pandemia se acabó hace 2 años. Se sabía que había un término límite para la utilización de dinero, además de haber unas disposiciones particulares para su utilización. Esto no es que Trump o la administración de Donald Trump considera la isla basura a Puerto Rico y vamos a quitarle todo. Esto es parte de que la asistencia pandémica, que no se haya utilizado hasta 2 años después,
se revierte a donde salió, si no se utilizó, la cantidades que no se utilizaron. No obstante, a esos efectos también tenemos la imposición arancelaria que parece que va a tener impacto en la economía, en los costos de bienes y servicios, a lo mejor por un tiempo, no necesariamente para siempre. La gobernadora ha hablado de alguna manera mitigar ese impacto. ¿Qué podemos esperar por ahí? Pues mira, todavía hay muchas cosas del impacto de estos aranceles en la economía de Puerto Rico que vamos a tener que esperar para verla sobre la marcha. Yo comentaba durante el día de ayer con un amigo planificador y economista que me indicaba que cuando esta no es la primera vez, ¿verdad?, que Donald Trump es presidente, no es la primera vez que él toma medidas arancelarias, no tan. No, y los aranceles son malos porque son de Trump, porque cuando era Obama y Biden ahí no eran malos, pero trascendido eso, vamos. Sí, es un análisis político, pero nada, cuando uno va a la comparación, por ejemplo, en las métricas, yo te diría que miden los índices económicos, uno de los puntos más importantes es el precio del barril de petróleo. Y la realidad es que cuando uno mira, ¿verdad?, el cuatrienio de Donald Trump del 2017 al 2020, la realidad es que el precio del barril de petróleo estuvo en un punto, ¿verdad?, más bajo, quizás en la pasada década y un poco más, que el barril de petróleo pues dicta, ¿verdad?, el precio de la gasolina dicta básicamente cómo se mueven otros componentes económicos, y en ese sentido, en manufactura, energía, todo el movimiento, ¿verdad?, todo se mueve con petróleo. Así que en ese sentido, a fin de cuentas, pues cuando uno ve el impacto en un cuatrenio de este ejercicio, pues fue positivo. Como te mencioné, pues ahora, ¿verdad?, brincando de nuevo al 2025, pues tenemos que ver cómo se va comportando y cómo otros países pues van quizás dando su brazo a torcer y diciendo, está bien, presidente, yo voy a bajar mis aranceles para poder entonces estar a la par en esta guerra comercial, en este conflicto comercial, porque no podemos perder de perspectiva que básicamente lo que Donald Trump está haciendo es estableciendo unos aranceles para que el mercado norteamericano esté en la misma posición que está en los mercados internacionales. Creo que escuchaba en estos días también una entrevista donde hablaban que India le ponía un arancel de un 100 o 125% a los vehículos norteamericanos que entraban a su mercado. Es decir, ellos se están beneficiando de la entrada de los vehículos americanos, más sin embargo, ¿verdad?, en países que hacen intercambio comercial o que comprar una Ford Unidos, Explorer, pues tienen unas tarifas mucho más bajas. Comprar una Ford Explorer en Europa sale 272% más caro que comprarla en Estados Unidos o en Puerto Rico, para que tenga una idea. Correcto. Y la explicación es que básicamente el gobierno de esas jurisdicciones europeas se están quedando, ¿verdad?, con gran parte de ese dinero en aranceles, que eso no es lo que ocurre, ¿verdad?, con los vehículos europeos que entran a América. Así que yo creo que lo que él está buscando es la paridad, que quizás podemos argumentar que la manera que la está haciendo es muy drástica, ¿verdad?, uno puede tener sus opiniones, pero yo creo que al final del día lo que está buscando es proteger, ¿verdad?, la industria de la manufactura, crear empleos en los Estados Unidos. Así que nuestra gobernadora en eso pues se ha montado en esa ola y ha emitido una serie de órdenes ejecutivas, ¿verdad?, y subió una comunicación por carta. Secretario, me traiciona el tiempo, pero vengo ahora en los minutos finales a hablar de ese esfuerzo de reshoring que quiere hacer Puerto Rico, que la gobernadora tiene un comité trabajando en eso también, y tengo una opinión que creo que muchos van a reclamar como válida. Agradecido de este tiempo. Un abrazo. ¿Cómo no? Secretario de Asuntos Públicos, don Irán Torres Montalvo. Esto es Nación Z con el licenciado López Mundo y Z93 para nuestros minutos finales del programa de hoy. Como saben, es viernes, la camisa de Eddie López lo sabe, pero quería tomarme estos minutos para hablarle de una alternativa que parece que vamos a apostar como país para el desarrollo económico. Y es lo que se llama el reshoring, que no es otra cosa que traer esa manufactura de vuelta a Puerto Rico, porque como saben, hay unas naves, unos espacios, entiéndase, unas localidades, que ya por X tiempo han estado vacías y que pertenecen a la Compañía de Fomento de Puerto Rico, que a su vez pertenece al Departamento de Desarrollo Económico. Y la realidad es que Puerto Rico tiene una ventaja competitiva geopolítica y socioeconómica para traer mucha de esa manufactura que se fue hace algún tiempo y otra que pudiera llegar nueva. El problema subsiste o consiste más bien, debo corregir, en qué condiciones estamos trabajando como país para poder tener las condiciones propicias. ¿Qué estamos haciendo para eso? Empezando por el sistema eléctrico, que aunque sea caro, tendría que ser consistente, porque hay una cosa que se llama la diligencia de vida. Diligencia de vida, el due diligence, que hacen las corporaciones antes de comenzar operaciones en cualquier país, estado, territorio, cualquier jurisdicción donde vayan a sentarse, empiezan a ver y hacen un research, una búsqueda. Déjame ver cómo es la política contributiva, déjame ver cómo funciona
la infraestructura, si hay carreteras, si hay muelles, si hay aeropuertos, cuánto se gasta allí, cuánto vale vivir. Todo eso lo hacen las corporaciones antes de asentarse en cualquier localidad. La política contributiva es importante, pero hay otras condiciones en las que tenemos que trabajar para poder lograr ese propósito, porque si no estamos fritos del saque, por más espacios comerciales que hayan disponibles para que regrese esas compañías o vengan unas nuevas. ¿A qué voy con esto? Hace menos de 100 años lo hicimos con propósito y voluntad, con menos recursos económicos, con menos educación formal y fuimos exitosos. Lo podemos volver a hacer, tenemos todas las herramientas para llevarlo a cabo. Tengan muy buen fin de semana.